Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem Hakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, en este video quise tocar sobre este artículo, esta información que acabó de salir, hermanos, han hecho videos sobre esta información, pero básicamente entrando en cómo en la tierra de Canadá acabaron de encontrar los huesos de más de 200 niños enterrados bajo una escuela, donde estaban básicamente, tomando a niños nativos, gaditas, israelitas del tribu de Gad, y removiendo lo que le quedaba de su identidad, lo que le quedaba de su costumbre, lo que les quedaba de su idioma, de su cultura, y asimilándolos a vivir como edomitas, preveniendo que puedan hablar sus idiomas, y castigándolos y, como vamos a leer, abusándolos, en maneras horribles, maneras en que en maneras sexuales, psicológicas, físicas, y solo siendo una porción pequeña del daño que han hecho estos edomitas a nuestra nación, la nación de Israel, hoy en día consistiendo primariamente de los llamados morenos, latinos y indios indígenas, esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra. Últimamente esto siendo el resultado por nuestro pecado contra el Señor, y como Él profetizó que nos iba a pasar. Pero en estos últimos de los últimos días, todo siendo exponido, todo siendo revelado, incluso los hechos y historia diabólica de este diablo, Esaú Edom. Tengo porciones de este artículo trasladado viniendo de CBS News, entonces vamos a comenzar y luego vamos a entrar a las israelitas, a las escrituras, Dice: los restos de los 215 niños, algunos de tan solo 3 años, han sido encontrados enterrados en el sitio de lo que alguna vez fue la escuela residencial indígena más grande de Canadá, una de las instituciones que albergaba a niños tomados de familias en todo el país, básicamente escuelas en donde los gaditas esclavizados y oprimidos, tomaban los niños y los reeducaban, borrando lo que les quedaba de su identidad y castigándolos por tratar de guardarlo, y en vez abusándolos y enseñándolos en las maneras y costumbres del gringo. Pueden estudiar de estas escuelas, los boarding schools, re-education centers, centros de reeducación, siendo un resultado del masacre, genocidio y violación de los israelitas, que esto es solo lo que están reportando. Esto solo es, de nuevo, una porción bien pequeña de la verdadera grandeza de la escala de lo que cometieron en las Américas contra nuestra gente. Habían una multitud, habían cientos y cientos de estas escuelas, no solo en Canadá, sino en todo Norteamérica, con mucha historia sobre cómo nos estaban abusando sexualmente, matándonos, enterrándonos, no tomando récord de nuestras muertes, porque de nuevo esto solo es lo que fue reportado, solo lo que encontraron.
Cuánto más lo que no es reportado, cuánto más lo que continúan a esconder, continúan ¿cuál es la palabra? Resistir para publicar. Continuando dice, la jefa Rosanne Casimir de la Primera Nación Tk'emlúps de Secwepemc dijo en un comunicado de prensa que los restos fueron confirmados el fin de semana pasado con la ayuda de un radar de penetración terrestre. Se puede encontrar más cuerpos porque hay más áreas para buscar en los terrenos de la escuela, dijo Casimir el viernes. Ya todavía van a encontrar, todavía hay más cuerpos, todavía hay más huesos, todavía hay más evidencia de el masacre. Y esto es lo que están encontrando ahorita. ¿Ok? En estudiando los últimos que 300 años y cambio, 400 años de la historia de Sao Edom en las Américas. Según lo que solo han reportado, man, los números están en los millones, en los cientos de millones de israelitas que fueron masacrados, man, de los tribus de Gad y Sacar, okay, del reino norteño, y luego, más al sur, en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Los números se escalan en los billones. En las islas, caribeñas, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, la República Dominicana y Haití. En combinación con el masacre del reino sureño de la nación de Israel, cuales fueron capturados del oeste de África, y los que murieron solo en el viaje de naves del oeste de África a las Américas, luego los que murieron acá en la esclavitud. El número se escala a los billones, man. ¿Y cuántos de esos billones eran niños, man? Millones y millones y millones. Estos diablos tenían marquetas negras en donde estuvieron vendiendo nuestros hijos y hijas, man. Para atrás a Europa, entre ellos mismos aquí. La historia de este diablo es tan satánica, diabólica y terrible que lo más mugriento de esta historia ni lo quieren publicar y hacer información común. Porque la verdadera historia es algo que tienes que querer buscar y estudiar, man. Porque la enterran, man. Y solo publican, porciones de aquí y allá. En un comunicado anterior calificó el descubrimiento como una pérdida impensable de la que se habló, pero nunca se documentó en la escuela residencial india de Kamloops. Esa escuela en donde estuvieron esos niños, no reportaron estas muertes. Entonces, ¿cuánto más las otras escuelas que había, las cientos de otras escuelas que habían? Tal vez estos 215 que encontraron solo fueron los que fueron matados y enterrados en ese año. En los cuántos años que estuvo establecido esa escuela. Cuánto más entre las otras escuelas, man. Los números se multiplican, fácilmente con simplemente considerar la escala de la dominación de los israelitas por los edomitas, man, en todas las Américas. Y de no solo el tribu de Gad, sino de todos los tribus, man. 12 tribus de la nación de Israel.
consistiendo de nuevo de los llamados morenos, latinos y indios indígenas. Por eso estamos en los últimos de los últimos tiempos, man, y más información y historia está siendo revelada. Porque el tiempo del imperio de Sao Edom el gringo, man, está llegando a un fin. Por eso las profecías bíblicas se están cumpliendo a una velocidad nunca visto. Dice, desde el siglo XIX hasta la década de 1970, se requirió que más de 150,000 niños de las primeras naciones asistieran a escuelas cristianas financiadas por el Estado como parte de un programa para asimilarlos a la sociedad canadiense. Y tuvieron estas escuelas hasta más reciente de 1996, man. De nuevo dice, desde el siglo XIX hasta la década de 1970 se requirió que más de 150,000 niños de las primeras naciones asistieran a las escuelas cristianas financiadas por el Estado como parte de un programa para asimilarlos a la sociedad canadiense. Esto fue el resultado del cristianismo, man, del catolicismo, que simplemente es esa supremacía blanca con el disfraz y velo de las escrituras, empujando las imágenes de supremacía blanco. Cesare Borgia, el Jesús gringo, y las imágenes que trajeron aquí cuando llegaron a estas tierras, viniendo recientemente de su renacimiento en Europa, donde comandaron a artistas como Da Vinci y Michelangelo, pintar edomitas como las imágenes de Dios, el Padre, y su Hijo, nuestro Señor, como edomitas, los santos, los israelitas, los discípulos, los profetas, los ángeles. Este diablo tiene tanto, porque tiene tanto de lo que se necesita ser recompensado. Por eso, como está escrito, Esaú Edom va a servir la esclavitud más brutal que se ha visto en toda la historia, en injusticia, por recompensa, por venganza de nuestro Señor. Él es el que va a traer esta venganza. Okay. Dice, fueron obligados a convertirse al cristianismo y no se les permitió hablar sus idiomas nativos, que esto fue profecía bíblica cumpliéndose, como lo vamos a leer en un momento. Muchos fueron golpeados y maltratados verbalmente, y se dice que murieron hasta 6,000. Y dice, el gobierno canadiense se disculpó en el Parlamento en 2008 y admitió que el abuso físico y sexual en las escuelas era desenfrenado. Era bien común, man. No había consecuencia por estas cosas. Lo estuvieron haciendo a una escala inimaginable. Dice, muchos estudiantes recuerdan haber sido golpeados por hablar su lengua materna. También perdieron contacto con los padres y costumbres. Profecía bíblica. Los líderes indígenas han citado ese legado de abuso y aislamiento como la causa fundamental de las tasas epidémicas de alcoholismo y adicción a las drogas en las reservas. Vea las maldiciones, man, desde Deuteronomio 28. Dice, por causa de la trauma. Un informe de hace más de 5 años de una comisión de la verdad y la reconciliación dijo que al menos 3,200 niños habían muerto en medio del abuso y la negligencia, y dijo que tenía informes de al menos de 51 muertos solo en la escuela de Kamloops entre 1915 y 1963. En solo una escuela. Y solo lo que fue reportado. Agrégale otros 2 ceros. Lo mínimo. En solo esa escuela. Dice, esto realmente resurge el tema de las escuelas residenciales y las heridas de este legado de genocidio hacia los pueblos indígenas, que fue exactamente lo que era.
genocidios contra nuestra gente, los israelitas. Pero con solo unos pocos meses de mala suerte, los chinos tienen ahora legislación para protegerlos a ellos. Nuestra gente, 400 y algo, 500 años de opresión bajo este diablo y nada. Todavía matados en las calles por policías, y todavía discriminados, oprimidos, esclavizados, abusados, maltratados. Últimamente por maldición del Señor, pero estando al fin o acercándonos al fin de nuestra sentencia y cautiverio, estamos viendo cómo el Señor está trabajando milagrosamente para reversar esto por medio de regresar nuestra identidad hacia nosotros, de ser su pueblo elegido, la nación de Israel, y cumpliendo sus promesas de traer gran sufrimiento y aflicción a nuestros enemigos, empezando con Esaú y Edom, por medio de las profecías cumpliéndose. Su imperio está colapsando, es evidente, es plano, es obvio, es manifiesto. ¿Dónde estamos? Genocidio hacia los pueblos indígenas, dijo el viernes Terry Tiggy, jefe regional de la Asamblea de las Primeras Naciones para la Columbia Británica. La escuela de Kamloops operó entre 1890 y 1969, cuando el gobierno federal se hizo a cargo de las operaciones de la Iglesia Católica y la operó como escuela diurna hasta que cerró en el 1978. Casimir dijo que se cree que las muertes son indocumentadas, aunque un archivo de museo local está trabajando con el Museo Real de la Columbia Británica para ver si se puede encontrar registros de las muertes. No van a haber registros, porque estos diablos cubren todo. Cubren sus abominaciones, cubren sus masacres, sus genocidios. Pero esto sobre este artículo. Ahora vamos a entrar a las escrituras. Sobre el tribu de Gad, que son los llamados latinos, que son los llamados indios indígenas, de América y de Canadá. Últimamente, el entero reino norteño pueden ser considerados como supuestos indígenas de las Américas, diferentes tribus de la misma nación, del mismo reino, el reino norteño de la nación de Israel. Pero los que la gente comúnmente mencionan como nativos americanos son de la tribu de Gad. Que la palabra Gad significa una tropa, que es espiritual, porque Gad eran y son guerreros. Son uno de los tribus guerreros de la nación de Israel. Todos somos guerreros, todos los tribus son guerreros, pero Gad eran altos guerreros. Dice Gad, una tropa lo vencerá, pero él vencerá al final, que fue exactamente lo que pasó, hablando primeramente de la historia en América, como el cavalry americano, últimamente, por medio de la invención de armas como el Gatling gun, siendo la bendición de Esaú Edom, la espada, dado a él por el Señor, últimamente para cumplir la profecía de conquistar a los israelitas, se le fue dado para cumplir exactamente eso. Pero dice, pero él vencerá al final, porque cuando regrese nuestro Señor, recompensará a nuestros enemigos su bien merecido y dará a los elegidos de la nación de Israel, incluso del tribu de Gad, 12,000 de cada tribu, 12,000 del tribu de Gad, poder espiritual dados por el Señor para vencer al enemigo. Esperando para el regreso de nuestro Señor, aguantando hasta el fin para tener chance de, como está escrito, ser parte de su ejército, dados nuevos cuerpos y poder espiritual para
hey, para recompensarles a esos diablos su bien merecido, man. Como está escrito. Ok. Ahora vamos a brincar a Deuteronomio 28. Ok, para leer de por qué nos pasó esto. Y ciertos versículos tocando en el resultado de 28 y 15. Más sucederá que si no escuchas la voz del Señor Yahweh, Bashem Yahushua tu Dios, que el nombre del Padre, nuestro poder, nuestro Dios es Yahweh. Él existe. Okay, el nombre de su Hijo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Okay, y mediador es Yahushua. Okay, el Salvador. Por medio de regresar al Padre por medio y en nombre de su Hijo, arrepentiéndonos de nuestros pecados. ¿Ok? En su nombre tenemos acceso al Padre y chance de ser salvos si aguantamos hasta el fin. ¿Ok? Guardando y cumpliendo todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, que todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Ok? Por pecar contra el Señor nos cayeron las maldiciones. Ahora vamos a leer ciertas de estas maldiciones, de ser maldecidos. Ok. Vamos a solo leer unos versículos, unos puntos. Les aviso leer el entero capítulo. Ok. Dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Ok. En el campo, nuestras cosechas que teníamos, se nos fueron quitado. Nuestra tierra fue tomado, destruida en muchos casos. Cuando estos diablos establecieron sus ciudades, éramos malditos dentro de sus ciudades, colgados, abusados, violados, matados. No podríamos entrar a ciertos negocios. Tenían cosas que decían, no perros, no morenos, no mexicanos, no nativos. Nos estaban colgando juntos, Esta es la historia que ellos no quieren mostrar, porque enseña que somos una gente y que venimos del mismo, de las mismas condiciones terribles bajo estos diablos. ¿Ok? Malditos seas en el campo. ¿Qué es lo que pasa con los llamados latinos, especialmente los llamados mexicanos, Los contratan en los campos, para sacar la fruta, pero ellos no tienen ningún beneficio. No benefician de eso, Hacen eso para que otros se hagan ricos. No tenemos nada. Malditos serán tu canasta y tu provisión. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. ¿Qué fue lo que pasó con el fruto de la vientre del tribu de Gad, de las nativas? Fueron malditos, hay historia de cómo cuando vinieron acá, ¿okay? Estaban tomando nuestros niños y bebés y estrellándolos contra piedras, hay imágenes. Rompiéndolos por mitad con sus meras manos, nomás para ver, para medir sus fuerzas, jugando juegos para ver quién era el más fuerte. La ganadería de tus vacas y tus rebaños y de tus ovejas. Ok. 21. Entrando sobre las enfermedades, porque cuando llegaron aquí estos mugrientos diablos, muchos nativos murieron nomás por las enfermedades. Dice el Señor Yahweh hará que se te pegue la pestilencia hasta que te consuma de la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Okay. El Señor tuvo que rebajar nuestros números y debilitarnos para garantizar que este diablo pueda ganar contra nosotros, porque en verdad estos diablos son bien débiles, y inútiles y estúpidos. Cuando vinieron acá ni sabían cómo cosechar. Estaban enterrando cuerpos muertos y comiéndoselos.
todos sucios, no se bañaban, usaban mierda humana para pintar ropa y hacerla café. Pero nuestra gente les estaba enseñando, cómo limpiarse, cómo lavarse los dientes, cómo no apestar a mierda y miados. ¿Ok? Y no me voy a sorprender si me bajan este video, man. Vamos a continuar. A ver. Okay. 26. Y tu cadáver será alimento de todas las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y nadie las desprenderá. ¿Ya, man? De todos los cadáveres que habían muertos aquí, huesos, sin enterar. Okay. 28, entrando en lo que acabamos de leer de cómo hay epidemias de alcoholismo y drogadictos. Dice el Señor Yahweh te herirá con locura, ceguera y asombro de corazón. Esto aplica a nuestra gente, man. Ok, 29. 30. 32 está el punto aquí del artículo. Dice, y palparás al mediodía como palpa el ciego en las tinieblas, y no prosperarás en tus caminos. Ya hay ciertos que, prosperan en este mundo, pero en enterar, como una nación entera, no hay prosperidad, man. Muchos nativos están en reservaciones, viviendo en miseria, sin agua. ¿Ok? Y en general, man, bien pobres en nuestros vecindarios. ¿Ok? Solo teniendo las otras naciones oprimiéndonos y haciéndose ricos sobre nosotros. No prosperarás en tus caminos y solo serás oprimido y despojado para siempre, y nadie te salvará. Por eso, aunque salgan todos los videos de cómo estas policías nos matan, nos oprimen, son racistas, no solo edomitas, pero sino de las otras naciones, no le importa a nadie. Ya reportan, hay protestas, todo esto y lo otro, pero al fin del día, hey man, solo el Señor es el cual nos va a salvar. Solo el Señor va a salvar a los israelitas, empezando con los cuales regresan hacia Él en estos últimos de los últimos días. 2 tercios van a tener que morir siendo rebeldes, pero regresarán en el reino como bebés de los elegidos, y serán salvos de esa manera, como está escrito. Todo Israel será salvo en el Señor. ¿Ok? Dice 30, te desposarás con mujer, y otro hombre dormirá con ella. Esto es plano en la historia, man. Estaban tomando a nuestras esposas, violándolas, matándolas, convirtiéndolas en rameras. Igualmente con nuestros hijos y hijas, man. Está en la historia y es profético. Edificarás una casa y no habitarás en ella. ¿Quiénes son los que contratan para la construcción de casas y edificios y negocios? A los israelitas, man. Especialmente los llamados mexicanos, man. Plantarás viña y no recogerás uvas. Ok. 32 y 33. Ok, 34 también. Dice, a tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo. Exactamente lo que pasó con esas escuelas, man. Fueron tomados de sus padres a fuerzas
y tirados en esos fucking campos de concentración que llamaron a escuelas. Y tus ojos mirarán y desfallecerán de añorarlos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y serás solo oprimido y aplastado siempre, y enloquecerás, no, y enloquecerás por lo que verás con tus ojos. Y la trama de todo esto se carga de generación a generación por medio de la ADN hasta este día. Es terrible, man, lo que nos hizo el Padre, pero bien merecido porque pecamos contra Él. Pero al fin del día, este diablo sobrepasó. No se va a escapar del juicio que viene por Él. Él es el ejemplo de lo que es ser totalmente contra el Señor y la consecuencia de lo que es ser totalmente contra el Señor. Porque el Señor lo creó para hacer exactamente eso. Romanos 9. Y para cualquier que tenga problema con eso, tienes problema con el Señor. Y vas a ser destruido si no te arrepientas. Ok. Ok, bueno, 36 y 37. Ok. Dice, el Señor Yahweh te llevará a ti y al rey que has puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres conociste, y ahí servirás a otros dioses, madera y piedra. ¿Qué fue lo que les estaban enseñando en esas escuelas, man? Cristianismo. Adorar a ídolos. Al Jesús gringo. Y serás espanto, proverbio y refrán en todas las naciones a donde te lleve el Señor. Ya, man. No fuimos conocidos como israelitas, sino como por títulos, man. Proverbios, frases, burlas, chistes, beaners, niggers, wetbacks, spics, tontos, squawks, o lo que le digan a los nativos. 41. Dice, engenderás hijos y hijas, pero no los disfrutarás porque irán al cautiverio. Come on, man. Es exactamente lo que acabamos de leer. 43 y 42. Y la razón por qué estoy cubriendo la mayoría de este capítulo, man, es para que vean, para que entiendan que esto aplica solo a los israelitas, man. ¿Ok? Y hay mucho más en la Biblia tocando sobre nosotros, man, que de Deuteronomio 28, pero este es uno de los capítulos más que pega más duro. Hay una tonelada de historia tocando sobre cómo los nativos de las Américas, antes de cuando vinieron los edomitas, man, estaban guardando costumbres bíblicas. Hay varias piedras en diferentes partes de las Américas que encontraron, man, donde tenían los 10 mandamientos escritos en hebreo, man. La piedra de los lunas, el Back Creek Stone, y varias otras piedras que tratan de decir que son falsas. Oh, claro que van a decir que son falsas, porque comprueban que somos israelitas, man, que estábamos guardando las costumbres de la Biblia antes de que el diablo las trajo aquí, confirmando que nuestra identidad. Muchos edomitas que estuvieron viviendo entre nuestras comunidades, man, estuvieron escribiendo como ellos mismos observaban las costumbres que teníamos, man. Circuncisión, comer de pan sin levadura, solo tener un Dios, en muchos casos hablando hebreo, en muchos casos diciendo que ellos mismos eran israelitas, por ejemplo, del tribu de Isaacar. Come on, man. Demasiada historia que pueden investigar en el internet y en YouTube, por medio de videos que hemos hecho nosotros y que otros israelitas han hecho, pero que en muchos casos han sido removidos por medio de nuestros enteros canales siendo removidos. Pero ya estamos al fin. Dice 43, el extraño que hay dentro de ti se levantará muy alto sobre ti y descenderás muy bajo. Ya las otras naciones, ellos vienen aquí
en muchos casos sin poder hablar inglés, y a ellos les dan préstamos, abren sus negocios, ponen sus negocios en nuestros vecindarios, ellos no viviendo ahí y haciéndose ricos sobre nosotros, y nosotros solos estando pobres sin poder sacar esos mismos préstamos, y pues siendo una burla, man, para estos otros naciones, chinos y árabes, los de la India. 45 y 46. 49 y 50, y luego de ahí vamos a continuar porque ya se está yendo muy largo este video. Dice: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no escuchaste la voz de Yahweh, Bashem Yahshua tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla. Las maldiciones, sobre nuestra gente son como señal y maravilla para identificar quién somos, y en tu descendencia para siempre. Estas son las claves que el Señor ha dado para que podamos conocer. Ahí está la de 49 y 50. Es todo en eso. Okay. Dice: el Señor Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, de los confines de la tierra, hablando de los edomitas viniendo del otro lado de la tierra. Veloz como el águila volando. Hasta hoy en día, la nación que utiliza la águila como un símbolo en donde estén son los edomitas. En América utilizan la águila, en España utilizan la águila, en Alemania utilizan la águila, en Portugal utilizan la águila, en los varios imperios que ha tenido Esau Edom en la historia han utilizado la águila. Es espiritual. Hay imágenes de Cristóbal Colón llegando aquí, masacrando a los indígenas, utilizando el símbolo de la águila. Cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fierro, que no mirará al anciano ni hará favor al joven. Estaban matando sin discriminación, man. Hombres, mujeres, viejos, viejas, niños, niñas, infantes, fetuses. Estúdianlo, man. Estúdianlo. Jeremías 17 y 4, entrando en lo que acabamos de ver de lo que estaban haciendo en esas escuelas, man. Ya de ese tiempo ya casi totalmente, perdieron la identidad de ser israelitas, pero pues aquí lo tenemos, Jeremías 17 y 4. Y tú mismo dejarás de tener tu heredad que te di. Y nuestra edad de ser israelitas, el Señor la removió de nosotros como castigo. Y te harás servir a tus enemigos en la tierra que no conociste, que no conoces, porque has encendido fuego en mi ira, que arderá para siempre. Esto aplica a todos los israelitas. Tomaron esclavos y los enviaron para atrás a Europa, a España, a Portugal, a diferentes partes del mundo. Igualmente esto aplica al reino surdeño, los llamados morenos, porque los tomaron del oeste de África, de Portugal, de España, de diferentes partes de Europa, los trajeron acá, a las Américas, a las islas, para cumplir la profecía, que íbamos a vivir esclavitud juntos, man. Por eso en los vecindarios más pobres, pues, ahí están los israelitas, negros, morenos y indios indígenas. En muchos casos sin el entendimiento que son la misma gente, yendo en guerra contra unos a otros, matándose unos a otros, odiándose unos a otros. Juan 10 y 10. Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, que es exactamente lo que hizo este diablo. Uno de sus títulos es el ladrón. El ladrón, el diablo, el decepcionador, el impío, el inicuo. Pero su identidad bíblica es Esau Edom. Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabras de nuestro Señor Yahushua. Nuestro mediador, nuestro acceso al Padre, en cual es nuestra única
escape y salvación de la gran destrucción, muerte, juicio que está a punto de traer, no solo sobre América, pero sino a todo el mundo. ¿Okay? Pero la gran destrucción será en América, Babilonia la Grande. ¿Okay? Espero que fueron edificados. Shalom.